Mi nieto me preguntó: «Abuelita, ¿qué es un asilo? Escuché a mamá decir que te va a mandar allá». Lloré en silencio. Gracias a Dios, no sabían sobre mi fortuna de $7 millones. Lo que hice esa noche hizo que la arribista me rogara perdón. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Abuela, ¿qué es un asilo? Escuché a mamá decir que te va a tirar ahí. Las palabras de mi nieto Matías se clavaron en mi pecho como dagas heladas. Tenía 7 años, esos ojos grandes y curiosos que solo tienen los niños, y acababa de destrozar mi mundo sin siquiera saberlo. Estaba sentada en mi silla favorita, la que había comprado hace 30 años, cuando Pablo era adolescente, tejiendo una bufanda para el invierno que se acercaba. Dejé caer las agujas sobre mi regazo y miré a ese pequeño ángel que acababa de pronunciar mi sentencia de muerte social. Mi garganta se cerró, pero logré sonreír. ¿Dónde escuchaste eso, mi amor? Matías se acercó a mí, sus pequeños pies descalzos haciendo apenas ruido sobre el piso de madera. Mamá estaba hablando por teléfono con la tía Carmen. Dijo que ya no pueden cuidarte más y que hay un lugar donde ponen a las abuelitas viejitas. Sentí como si me hubieran golpeado con un martillo. Paola. Por supuesto que había sido Paola. Mi nuera, la mujer que había logrado convertir a mi hijo en un extraño y que ahora planeaba deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo que ya no servía. ¿Y qué más dijo mamá?, pregunté, intentando mantener la voz firme. Matías se subió a mis piernas con la confianza que solo tienen los niños con sus abuelas, que la casa sería más tranquila sin ti, y que papá ya no tendría que preocuparse por nada. Abracé a mi nieto con fuerza, respirando el aroma a champú infantil de su cabello rizado. Lloré en silencio, permitiendo que las lágrimas cayeran sobre su pequeña cabeza mientras él jugaba con los botones de mi suéter. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No era solo tristeza lo que sentía. Era una furia fría y calculadora que no había experimentado en décadas. Había llegado el momento de que Paola conociera a la verdadera Juana. Esa noche, después de acostar a Matías, me quedé despierta en mi habitación pensando. Mi cuarto, que antes había sido el principal de la casa, ahora era el más pequeño. Paola se había asegurado de eso cuando se mudaron hace 5 años, después de convencer a Pablo de que era mejor para todos que yo viviera con ellos. Mejor para todos, había dicho. Mentira. Desde mi ventana podía ver el jardín que yo había plantado y cuidado durante décadas. Las rosas que había sembrado cuando Pablo era bebé ahora florecían espléndidas, pero ya no me permitían tocarlas. «Las vas a dañar, Juana. Mejor déjanos a nosotros», me había dicho Paola la última vez que intenté podarlas. Me levanté y caminé hacia mi pequeño armario. En el fondo, detrás de vestidos que ya no usaba, había una caja de zapatos polvorosa. La saqué con cuidado y me senté en la cama. Dentro estaban todos mis documentos importantes: escrituras, estados de cuenta, certificados de inversión. $7 millones. Esa era mi fortuna secreta, acumulada durante 40 años de trabajo incansable y sacrificio. Cuando mi esposo murió, yo tenía 42 años y un hijo de 15 que criar. Trabajé doble turno en la fábrica textil durante 20 años, cosiendo hasta que mis dedos sangraban. Cada centavo extra lo invertía. Cada bono, cada aumento, cada regalo de cumpleaños que no me gastaba. Pablo nunca supo nada. Para él, yo era solo una madre trabajadora que apenas llegaba a fin de mes. Nunca le dije que había comprado acciones de la empresa donde trabajaba cuando estaba en bancarrota y que ahora valían una fortuna. Nunca le conté sobre las propiedades que había adquirido en barrios que después se valorizaron. Nunca mencioné las cuentas de inversión que crecían silenciosamente mientras yo fingía preocuparme por pagar la luz. ¿Por qué lo mantuve en secreto? Porque quería que Pablo fuera un hombre independiente, que luchara por sus sueños sin depender de mi dinero. Y lo logré. Mi hijo se convirtió en un ingeniero exitoso, compró su propia casa, construyó su carrera. Me sentía orgullosa, pero entonces llegó Paola. Al principio parecía encantadora.
una mujer hermosa de 35 años que trabajaba como administrativa en una clínica dental. Pablo estaba perdidamente enamorado y yo me alegré por él. Después de su primer matrimonio fallido, merecía ser feliz. La primera señal de alarma llegó durante la cena de compromiso. Paola sugirió, con esa sonrisa dulce que después aprendí a temer, que yo podría ayudar más en la casa cuando se casaran. No lo dijo directamente, pero el mensaje estaba claro. Ella esperaba que yo me convirtiera en su empleada doméstica gratuita. Pablo se rió. Mamá ya ha trabajado suficiente. Se merece descansar. Pero Paola insistió, con esa manera sutil que tienen las manipuladoras expertas. Por supuesto, Pablo. Solo pensaba que a Juana le gustaría sentirse útil. Las mujeres de su generación están acostumbradas a mantenerse ocupadas. Debí haber visto la trampa. Debí haberme dado cuenta de que detrás de esos ojos verdes había una calculadora fría que ya estaba sumando todos los beneficios que obtendría de tenerme cerca. Ahora, 5 años después, me di cuenta de que había sido estúpida, ingenua. Había permitido que esa mujer me convirtiera en su sirvienta personal, su niñera gratuita, su chivo expiatorio para cada problema en la casa. Pero ya no más. Guardé los documentos de vuelta en la caja y la escondí en su lugar. Mañana comenzaría mi plan. ¿Paola quería jugar? Perfecto, pero no conocía las reglas del juego que estaba a punto de comenzar. Me acosté esa noche con una sonrisa en los labios por primera vez en años. Gracias a Dios que no sabían sobre mi fortuna de $7 millones. Esa sería su perdición. El despertador sonó a las 5:30 de la mañana, como todos los días durante los últimos 5 años. Me levanté en silencio, sin hacer ruido para no despertar a nadie. Mi primer deber era preparar el desayuno antes de que Pablo se fuera al trabajo. Mientras bajaba las escaleras, mis rodillas protestaron con cada escalón. A los 64 años, mi cuerpo ya no era el mismo, pero Paola no parecía notarlo, o simplemente no le importaba. En la cocina, comencé la rutina de siempre. Café fuerte para Pablo, té de hierbas para Paola, jugo de naranja recién exprimido para Matías. Huevos revueltos, tostadas doradas, fruta cortada en formas divertidas para mi nieto. Todo tenía que estar perfecto antes de las 7. «Buenos días, suegra», escuché la voz de Paola detrás de mí. Nunca me decía mamá como hacía la primera esposa de Pablo. Siempre suegra, con ese tono que lograba hacer que la palabra sonara como un insulto. «Buenos días, Paola. Tu desayuno está listo». Ella se sentó a la mesa sin siquiera mirarme, revisando su teléfono celular mientras yo le servía. Pablo bajó unos minutos después, ya vestido con su traje de trabajo, besó a su esposa en la mejilla y me dio una palmadita distraída en el hombro. «Gracias, mamá. Huele delicioso». Esas pequeñas muestras de cariño de mi hijo eran lo único que me mantenía cuerda, aunque fueran cada vez más escasas. «Pablo», dijo Paola sin levantar la vista del teléfono, «tu madre olvidó lavar mi blusa azul ayer. La necesito para la reunión de esta tarde». Sentí el calor subir por mi cuello. No había olvidado nada. Había lavado esa blusa, pero Paola la había vuelto a tirar al cesto de ropa sucia, simplemente porque le había quedado una pequeña arruga que podría haberse quitado con la plancha. «Mamá», Pablo me miró con esa expresión de cansancio que había desarrollado en los últimos años. «¿Podrías revisar mejor la ropa antes de guardarla?» «Por supuesto, hijo». No me defendí. ¿De qué servía? Pablo siempre creía en su esposa. Paola había logrado convencerlo de que yo estaba envejeciendo y que a menudo olvidaba las cosas. Cada pequeño error mío se magnificaba, mientras que sus mentiras se aceptaban como verdades absolutas. Después de que Pablo se fuera al trabajo, comenzó la verdadera pesadilla del día. «Juana». Paola se sirvió otra taza de té sin ofrecerme. «Necesito que limpies a fondo el baño principal hoy. Viene mi hermana a visitarnos el fin de semana». El baño principal, su baño, el que yo había usado durante 20 años cuando esta era mi casa, antes de que ella llegara y me relegara al pequeño baño de huéspedes del primer piso.
También tienes que llevar a Matías al parque después del colegio. Yo tengo cita en el salón de belleza. Por supuesto que tenía. Paola siempre tenía alguna cita importante cuando se trataba de cuidar a su propio hijo. Manicura, pedicura, masajes, comidas con amigas. Su vida social era más activa que la de una veinteañera. Todo mientras yo me hacía cargo de las responsabilidades que deberían ser suyas. Y otra cosa, añadió, con esa sonrisa falsa que reservaba para sus peticiones más humillantes. ¿Podrías preparar esa lasaña que tanto le gusta a Pablo para la cena? Ya sabes cómo se pone de mal humor cuando no come bien. La lasaña que requería 3 horas de preparación. La lasaña cuyos ingredientes tendría que comprar con mi propio dinero, porque Paola había olvidado incluirlos en la lista del supermercado. Por supuesto. Eres un amor, suegra. Un amor. Así me llamaba cuando necesitaba algo de mí. El resto del tiempo era la suegra cuando hablaba de mí con sus amigas por teléfono, siempre seguido de comentarios como «No entiendes lo difícil que es vivir con ella» o «Está perdiendo la cabeza, pobrecita». Matías bajó corriendo las escaleras, ya listo para el colegio con su uniforme perfectamente planchado. Por supuesto, yo era quien lo planchaba cada noche. «Abuela, ¿me preparaste el sándwich de mantequilla de maní?» «Claro que sí, mi amor». Le entregué su lonchera, la única tarea del día que realmente disfrutaba. Paola llevó a Matías al colegio en su convertible rojo, ese auto que Pablo le había comprado por su cumpleaños mientras yo seguía tomando el autobús para mis pocas salidas. Cuando se fueron, me quedé sola en la casa, rodeada por una lista interminable de tareas que nunca parecían terminar. Comencé con el baño principal. Mientras restregaba la ducha de mármol que Paola había insistido en remodelar, recordé cuando esa había sido mi habitación. Los años felices después de que Pablo se graduara de la universidad, cuando por fin teníamos estabilidad económica. Las tardes que pasaba leyendo en la cama junto a la ventana que daba al jardín. Ahora dormía en el cuarto más pequeño de la casa, con una cama individual que crujía cada vez que me movía. Paola había dicho que era más apropiado y que ellos necesitaban el espacio para su vestidor. Mientras limpiaba, escuché el teléfono de la casa. Era la hermana de Paola, Carmen. «Hola, ¿está Paola?» «No, salió. ¿Quiere que le dé algún mensaje?» «Ah, eres tú, Juana». Su tono cambió inmediatamente, volviéndose frío. «Dile que llamé. Y, bueno, espero que estés pensando en lo que hablamos la semana pasada». Se me heló la sangre. Carmen se refería a la conversación que había escuchado por casualidad entre ella y Paola. Una conversación sobre asilos, sobre lo mejor para todos, sobre cómo sería más fácil si yo no estuviera en la casa. «No sé de qué habla», mentí. Carmen se rió con crueldad. «Por favor, Juana, las dos sabemos que ya no eres joven. Paola está tratando de hacer lo correcto por ti. Hay lugares muy buenos para personas de tu edad». Colgué sin responder. Mis manos temblaban mientras terminaba de limpiar el baño. No era paranoia. No eran imaginaciones mías. Realmente estaban planeando deshacerse de mí. Esa tarde, mientras empujaba a Matías en los columpios del parque, él me preguntó algo que me partió el corazón. «Abuela, ¿por qué mamá siempre te grita?» «No me grita, mi amor, solo está estresada». «Sí te grita», insistió con esa honestidad brutal de los niños. «Y papá nunca te defiende. A mí no me gusta eso». Lo abracé fuerte, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con caer. Mi propio nieto, de solo 7 años, podía ver lo que mi hijo de 42 se negaba a admitir. Esa noche, mientras preparaba la lasaña, Paola entró a la cocina con su cabello recién peinado y sus uñas perfectas. «Huele bien», dijo, fingiendo amabilidad, porque Pablo acababa de llegar a casa. Durante la cena, Pablo elogió mi comida como siempre. Paola sonrió y asintió, como si ella hubiera tenido algo que ver con la preparación. «Mamá, esto está delicioso», dijo Pablo. «No sé qué haríamos sin ti». Paola me miró por encima de su copa de vino, y en sus ojos vi algo que me heló la sangre, una promesa silenciosa. Pronto descubrirían exactamente qué harían sin mí.
pero ella no sabía que yo también tenía planes. Y a diferencia de los suyos, los míos estaban respaldados por 7 millones de razones para no rendirme. El martes por la mañana, mientras Paola se duchaba y Pablo desayunaba leyendo las noticias en su tablet, decidí que era hora de comenzar mi investigación. Durante 5 años había sido la empleada doméstica perfecta, invisible y silenciosa. Esa invisibilidad ahora sería mi mayor ventaja. Me acerqué a la mesa donde Paola siempre dejaba su bolso, y con el corazón latiendo como un tambor, revisé rápidamente su contenido mientras escuchaba el ruido del agua cayendo en el piso de arriba. Entre recibos de manicura y facturas de tiendas caras, encontré algo que me heló la sangre: un folleto colorido con la foto de un edificio blanco y el título Residencia Geriátrica Sunset Gardens, cuidado especializado para adultos mayores. Mis manos temblaron mientras leía la descripción. Habitaciones compartidas, actividades supervisadas, visitación limitada los fines de semana. No era un hogar de ancianos decente, era un depósito de personas olvidadas. En la parte posterior del folleto reconocí la letra de Paola. Preguntar por habitación económica, mencionar que no tiene familia que visite regularmente. La furia me subió por la garganta como bilis. No solo planeaba deshacerse de mí, sino que iba a mentir diciéndoles que no tenía familia, que nadie me visitaría, que nadie se preocuparía por mí. Guardé rápidamente el folleto de vuelta en su lugar y subí a mi habitación con las piernas temblorosas. Necesitaba tiempo para procesar lo que acababa de descubrir. Esa tarde, mientras Paola salía de compras y Pablo trabajaba en su oficina en casa, tomé una decisión que cambiaría todo. Llamé a mi antiguo asesor financiero, el señor Rodríguez, quien había manejado discretamente mi portafolio durante todos estos años. Señora Juana, qué gusto escucharla. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito hacer algunos movimientos importantes en mis cuentas. Y necesito hacerlo rápido. Por supuesto. ¿Qué tiene en mente? Le expliqué mi situación en términos generales, sin entrar en detalles sobre la traición de mi familia. El señor Rodríguez me escuchó en silencio, y cuando terminé, suspiró profundamente. Entiendo perfectamente, señora. He visto casos similares. ¿Qué necesita que haga? Quiero comprar una casa, algo bonito, pero no ostentoso, en un buen vecindario, cerca de escuelas, y quiero que todo esté listo en 2 semanas. ¿2 semanas? Se sorprendió. Es muy poco tiempo para una transacción inmobiliaria. Pague en efectivo si es necesario. ¿Y señor Rodríguez? Esto debe mantenerse absolutamente confidencial. Entiende que puedo hacer esto, pero necesitará salir a ver las propiedades. ¿Cómo explicará sus ausencias? Sonreí por primera vez en días. Ya se me ocurrirá algo. Al día siguiente comenzó mi doble vida. Por las mañanas era la misma Juana de siempre, levantándome temprano, preparando desayunos, limpiando, cuidando de Matías. Pero por las tardes, mientras todos creían que estaba en el supermercado o paseando en el parque, estaba viendo casas con el señor Rodríguez. La primera casa que visitamos era demasiado grande, la segunda muy pequeña, pero la tercera era perfecta. Era una casa de 2 pisos en un barrio tranquilo, con un jardín pequeño pero bien cuidado. Tenía 3 habitaciones, una principal para mí, una para Matías cuando viniera a visitarme, y una tercera que podría convertir en oficina o sala de costura. La cocina era amplia y luminosa, con una isla en el centro donde podría enseñarle a Matías a cocinar. «Esta es», le dije al señor Rodríguez, «esta es mi casa». «¿Estás segura? Ni siquiera hemos visto el interior completo». Pero yo ya lo sabía. Podía imaginarme viviendo ahí, en paz, sin tener que caminar de puntillas en mi propia casa, sin tener que soportar las miradas de desprecio de Paola o la indiferencia de Pablo. Haga la oferta, por el precio completo si es necesario. Mientras tramitábamos los papeles, comencé la segunda parte de mi plan. Cada vez que iba al supermercado, compraba un poco de más de lo necesario y escondía los productos no perecederos en mi habitación. Latas, pasta, arroz, productos de limpieza, todo lo que necesitaría para mis primeros días de independencia.
También comencé a llevarse discretamente mis pertenencias más valiosas. Una foto de Pablo cuando era bebé, mi joyero con las pocas joyas que tenía, los documentos importantes. Poca cosa cada vez, para que nadie notara las ausencias. El viernes de esa semana, mientras organizaba el armario de Matías, encontré algo que me rompió el corazón. Era un dibujo que había hecho en el colegio. Una familia de palitos donde aparecían él, Pablo, Paola y yo. Pero en el dibujo, yo estaba separada del resto, del otro lado de la página, con una cara triste. Cuando lo recogí del colegio esa tarde, le pregunté sobre el dibujo. «Ah, ese», dijo, pateando una piedra mientras caminábamos. La maestra nos pidió que dibujáramos a nuestra familia. Puse a mamá y papá juntos porque siempre están hablando en secreto. Y te puse a ti solita porque siempre estás triste, abuela. Me paré en seco en medio de la acera. ¿Siempre estoy triste? Matías me miró con esos ojos grandes y sabios que a veces tienen los niños. Sí. Y cuando mamá te habla feo, tú solo agachas la cabeza. ¿Por qué no le gritas como ella te grita a ti? No supe qué responder. ¿Cómo explicar a un niño de 7 años las complicadas dinámicas de una familia disfuncional? ¿Cómo decirle que su abuela había olvidado cómo defenderse? Esa noche, después de la cena, escuché a Pablo y Paola hablando en su habitación. Sus voces se filtraban a través de las paredes delgadas, y aunque sabía que estaba mal escuchar, no pude evitarlo. «Ya hablé con la administradora de Sunset Gardens», decía Paola. «Pueden recibirla la próxima semana. Dice que es mejor hacer el traslado rápido, sin mucho aviso previo, para evitar el drama». «No sé, Paola. Se siente como si estuviéramos abandonándola». «Pablo, amor, no estamos abandonándola. Estamos buscando lo mejor para ella y para nosotros. Piénsalo. Matías tendría más espacio, podríamos tener privacidad y tu madre estaría con profesionales que saben cómo cuidar personas de su edad. Pero ella no está enferma, solo es mayor». «Exactamente. Y va a empeorar. ¿Quieres que Matías crezca viendo a su abuela deteriorarse? ¿Quieres que seamos nosotros quienes tengamos que cambiarle pañales y alimentarla con sorbete?» El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Sabía que Pablo estaba considerando las palabras de su esposa. Sabía que parte de él quería creer que esto era realmente lo mejor para mí. ¿Y si se niega a ir? Paola se rió, y ese sonido me atravesó como un cuchillo. «Pablo, querido, tu madre no tiene opción. No tiene dinero propio, no tiene casa propia, no tiene nada. ¿A dónde va a ir? Nos necesita, y ella lo sabe». «¿Cuándo se lo decimos?» «El domingo en la cena. Le diremos que ya está todo arreglado y que se va el lunes. Rápido y limpio». El domingo. Faltaban 2 días. Me quedé despierta toda esa noche, mirando el techo de mi pequeña habitación. En 2 días, Paola y Pablo esperaban informarme que mi vida tal como la conocía había terminado. Esperaban que yo, una mujer de 64 años, simplemente aceptara ser depositada en un asilo barato como un mueble viejo. Pero había algo que no sabían, algo que cambiaría completamente sus planes. El lunes por la mañana, mientras ellos creían que me estarían llevando a Sunset Gardens, yo estaría recibiendo las llaves de mi nueva casa. Mi casa, comprada con mi dinero, donde nadie podría tratarme como una carga. Sonreí en la oscuridad. Paola quería jugar al ajedrez conmigo, pero había cometido un error fundamental. Había subestimado a su oponente. El sábado, el señor Rodríguez me llamó temprano. «Señora Juana, tengo excelentes noticias. La casa es suya. ¿Cuándo quiere hacer la mudanza?» «El lunes por la mañana», respondí, sintiendo una emoción que no había experimentado en años. «Muy temprano». Era hora de que Paola descubriera que había estado jugando contra la reina equivocada. El domingo llegó como una mañana cualquiera, pero yo sabía que sería el último día que despertaría en esta casa como una invitada no deseada. Me levanté a las 5 de la mañana, como siempre, pero esta vez, con una energía diferente corriendo por mis venas. Era la energía de alguien que está a punto de recuperar su dignidad.
Preparé el desayuno con especial cuidado, saboreando cada momento. Sería la última vez que cocinaría para esta familia ingrata. Los huevos de Pablo quedaron perfectos. El té de Paola, exactamente como le gustaba. Y para Matías hice panqueques en forma de estrella, porque quería que recordara a su abuela como alguien que lo amaba, no como la anciana patética que sus padres estaban a punto de pintar. Durante el desayuno, observé a mi familia. Pablo leyendo las noticias en su tablet, evitando mirarme a los ojos. Paola con esa sonrisa falsa que reservaba para los días en que tenía algo particularmente cruel planeado. Y Matías, mi pequeño ángel, comiendo sus panqueques sin saber que su mundo estaba a punto de cambiar. «Mamá», dijo Pablo después de terminar su café, y por el tono de su voz supe que había llegado el momento. «Después de la cena necesitamos hablar contigo sobre algo importante». «Por supuesto, hijo». Mantuve mi voz calmada, maternal. «¿Es algo bueno?» Paola intervino rápidamente. Esa víbora nunca podía resistirse a clavar sus colmillos. «Es algo que va a ser muy bueno para todos, especialmente para ti». Asentí como la anciana obediente que creían que era. «Está bien. Mientras tanto, ¿necesitan que haga algo especial hoy?» «Que descanses», dijo Pablo, y había algo parecido a la culpa en su voz. «Ha estado trabajando mucho últimamente». Qué ironía. El día que planeaban deshacerse de mí, finalmente me ofrecían descansar. Después de que Pablo se fuera al trabajo, Paola se acercó a mí con esa sonrisa que había perfeccionado durante años. «Juana, ¿podrías ordenar tu habitación hoy? Solo, ya sabes, organizarte un poco». «¿Hay alguna razón especial?» «Solo creo que es bueno mantener las cosas ordenadas», respondió, pero sus ojos brillaban con malicia. Quería que empacara mis cosas para facilitarles el trabajo del día siguiente. «Por supuesto, Paola». Subí a mi habitación y efectivamente comencé a ordenar, pero no de la manera que ella esperaba. Saqué mi vieja maleta del armario y la llené con lo poco que realmente me importaba. Fotos de Pablo cuando era niño, algunas cartas que me había escrito desde la universidad, mi Biblia y la manta que había tejido durante mi primer embarazo. Mientras empacaba, escuché a Paola hablando por teléfono con alguien. «Sí, mañana temprano». «No, no creo que cause problemas». Pablo finalmente entendió que es lo mejor para todos. Claro que va a llorar al principio, pero se acostumbrará. Cada palabra era como una bofetada, pero al mismo tiempo me daba más determinación. Esta mujer realmente creía que podía disponer de mi vida como si fuera de su propiedad. A media tarde, cuando Paola salió a recoger a Matías del colegio, hice una llamada importante. «Señor Rodríguez, necesito que mañana muy temprano, a las 6 de la mañana, venga una empresa de mudanzas a recoger mis cosas. Y necesito que traiga también a un notario». «¿Un notario? ¿Para qué?» «Quiero hacer algunos cambios en mi testamento, antes de que sea demasiado tarde». «Entiendo». «¿Algo más?» «Sí. Quiero que contacte a mi nieto Matías en unos días. Va a necesitar saber que tiene opciones». Esa noche, durante la cena, la tensión era tan espesa que se podía cortar con cuchillo. Pablo apenas podía comer, empujando la comida por su plato. Paola, por el contrario, estaba eufórica, hablando animadamente sobre planes futuros que no me incluían. Estaba pensando que podríamos convertir el cuarto pequeño en una oficina para ti, Pablo, o tal vez un cuarto de juegos para Matías. Pablo asintió distraídamente. Matías nos miraba a todos con esa intuición especial que tienen los niños cuando sienten que algo está mal. «¿Por qué todos están actuando raro?», preguntó finalmente. «No estamos actuando raro, mi amor», mentí, acariciando su cabello. «Los adultos a veces tenemos conversaciones serias, eso es todo». «¿Es sobre mí?» «No, corazón, es sobre la abuela». Paola me lanzó una mirada asesina, pero yo continué. «A veces, cuando las personas mayores como yo vivimos con familias jóvenes, necesitamos tomar decisiones importantes». «¿Qué tipo de decisiones?» Pablo se aclaró la garganta incómodamente. «Matías, ¿por qué no vas a jugar un rato?
Los adultos necesitamos hablar. No, dijo Matías con esa terquedad que había heredado de mí. Quiero escuchar. Es sobre la abuela, y ella es mi abuela también. Paola y Pablo intercambiaron miradas nerviosas. No habían planeado tener esta conversación delante de Matías. Está bien, dije con calma. Matías puede quedarse. Después de todo, esto lo afecta a él también. Pablo respiró profundo. Mamá, Paola y yo hemos estado pensando que tal vez sería mejor para ti, para todos nosotros, si tuvieras un lugar donde pudieras estar con gente de tu edad, donde tengas actividades diseñadas para ti. ¿Te refieres a un hogar de ancianos? No es un hogar de ancianos, se apresuró a decir Paola. Es una residencia asistida muy bonita. Sunset Gardens. Tienen jardines, actividades, enfermeras las 24 horas. ¿Y cuándo había planeado que me mude ahí? Pablo bajó la mirada. Mañana en la mañana. Ya hicimos todos los arreglos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Matías nos miraba con los ojos muy abiertos, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Mañana?, pregunté fingiendo sorpresa. ¿Tan pronto? Es que el cupo se libera mañana, explicó Paola rápidamente, y son muy difíciles de conseguir. Pensamos que era mejor aprovechar la oportunidad. Entiendo. Me quedé en silencio por un momento, como si estuviera procesando la información. ¿Y si no quiero ir? Pablo finalmente me miró a los ojos y vi en ellos una mezcla de culpa y determinación. Mamá, tú no tienes... Es decir, nosotros pensamos que es lo mejor. Lo que Pablo quiere decir. Interrumpió Paola con esa crueldad casual que la caracterizaba. Es que realmente no tienes muchas opciones. Esta casa es nuestra y, francamente, mantener a 3 generaciones bajo el mismo techo se ha vuelto... complicado. Matías se levantó de la mesa bruscamente. No quiero que la abuela se vaya. Matías, siéntate, le ordenó Paola con dureza. No, la abuela no ha hecho nada malo. Ella cocina para nosotros y me ayuda con las tareas y me lee cuentos. Pablo trató de calmarlo. Hijo, la abuela va a estar mejor ahí, va a tener amigos de su edad y... No quiero que tenga amigos de su edad. Quiero que se quede aquí conmigo. Matías corrió hacia mí y se abrazó a mi cintura, llorando. Sentí como mi corazón se partía en 1000 pedazos, pero también como se llenaba de amor por este niño, que era lo único puro en esta familia corrupta. Está bien, mi amor, le susurré, acariciando su cabello. Todo va a estar bien. Paola estaba furiosa por la escena que se había montado. Matías, deja de comportarte como un bebé. La abuela va a estar perfectamente bien. ¿Puedo visitarla? Pablo y Paola intercambiaron otra mirada incómoda. Los niños no pueden visitar Sunset Gardens, dijo Paola finalmente. Es una regla del lugar, para proteger a los residentes. Era mentira, por supuesto, pero era la mentira perfecta para asegurarse de que yo desapareciera completamente de la vida de Matías. Bueno, dije finalmente poniéndome de pie. Supongo que será mejor que termine de empacar mis cosas. Mamá, Pablo se levantó también. Quiero que sepas que esto no es fácil para nosotros tampoco. Lo miré a los ojos. Este hombre que había sido mi bebé, mi razón de vivir durante tantos años. Estoy segura de que no, hijo. Subí a mi habitación, con Matías siguiéndome. Se sentó en mi cama mientras yo fingía continuar empacando. Abuela, ¿de verdad te vas a ir? Me senté a su lado y lo abracé. Matías, quiero que recuerdes algo muy importante. Sin importar lo que pase, sin importar lo que te digan, tu abuela te ama más que a nada en este mundo. ¿Entiendes? Él asintió, con lágrimas rodando por sus mejillas. Y quiero que sepas que eres el niño más inteligente, más valiente y más bondadoso que conozco. No dejes que nadie te diga lo contrario. ¿Volveré a verte? Sonreí, secando sus lágrimas. Mi amor, hay muchas cosas en este mundo que los adultos no entienden, pero el amor entre una abuela y su nieto es más fuerte que cualquier regla o cualquier distancia. Esa noche, después de acostar a Matías, me quedé despierta en mi habitación, escuchando los sonidos de la casa que había sido mi hogar durante décadas. Mañana por la mañana,
Pablo y Paola creían que me estarían llevando a pudrirme en un asilo barato. En cambio, estarían presenciando el inicio de una nueva vida. Mi vida. Una vida donde yo tomaría las decisiones, donde nadie podría tratarme como un estorbo, donde finalmente podría ser la mujer que había olvidado que era. Sonreí en la oscuridad, sintiendo una paz que no había experimentado en años. Mañana sería el día más sorprendente de sus vidas. El lunes amaneció gris y frío, como si el cielo mismo supiera que ese día cambiaría todo. Me levanté a las 5 de la mañana, pero no para preparar el desayuno de la familia. Esta vez me levanté para prepararme para mi libertad. Me duché con calma, me vestí con mi mejor ropa, un traje azul marino que había comprado años atrás para una ocasión especial que nunca llegó, y me maquillé ligeramente. Quería verme digna para lo que estaba a punto de suceder. A las 6 en punto, exactamente como lo había planeado, escuché el sonido de camiones deteniéndose frente a la casa. El señor Rodríguez había cumplido su palabra. La empresa de mudanzas estaba ahí, junto con el notario que había solicitado. Bajé las escaleras con mi maleta en la mano, sintiendo como el corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Pablo y Paola ya estaban levantados, probablemente porque habían escuchado los vehículos. «¿Qué es todo ese ruido?», preguntó Pablo, mirando por la ventana de la sala. «Buenos días, familia», dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Creo que tenemos visitas». Paola se acercó a la ventana y palideció al ver el camión de mudanzas y las 2 camionetas estacionadas frente a la casa. «¿Qué es esto, Juana? ¿Llamaste a una empresa de mudanzas para que te ayuden con tus cosas?» «En cierto modo, sí». Sonó el timbre. Pablo me miró confundido mientras iba a abrir la puerta. En el umbral estaban 3 hombres de uniforme, el señor Rodríguez con su maletín y un señor mayor con un portafolio que obviamente era el notario. «Buenos días», dijo el señor Rodríguez con una sonrisa profesional. «Venimos por las pertenencias de la señora Juana Morales». «¿Perdón?». Pablo parpadeó varias veces, como si no entendiera el español. «Debe haber un error. Mi madre no contrató ninguna empresa de mudanzas». «No hay error, señor. Su madre es nuestra cliente». Paola apareció detrás de Pablo, ya vestida, y con esa expresión de pánico que aparecía cuando las cosas no salían según sus planes. «Juana, ¿qué está pasando aquí? Se supone que vamos a llevarte a Sunset Gardens en 1 hora». «Ah, sí, Sunset Gardens». Saqué el folleto arrugado de mi bolso y se lo mostré. «¿Te refieres a este lugar? ¿El que describes como habitación económica para alguien que no tiene familia que la visite regularmente?» La cara de Paola se puso blanca como papel. Pablo le arrebató el folleto de las manos, leyendo las notas escritas en la letra de su esposa. «¿Qué significa esto, Paola?» Yo solo estaba... «Pablo, déjame explicarte». «No hay nada que explicar», intervine, sintiendo una fuerza que no había sentido en décadas. «Señor Rodríguez, por favor proceda». Los hombres de la mudanza entraron a la casa y comenzaron a subir las escaleras hacia mi habitación. Pablo y Paola los seguían como zombis, sin entender qué estaba pasando. «Mamá, no entiendo. ¿A dónde van a llevar tus cosas?» «A mi nueva casa, Pablo». «¿Tu nueva casa?» Paola se rió histéricamente. «¿De qué estás hablando, Juana? Tú no tienes dinero para una casa». El notario se aclaró la garganta. «Disculpe, señora, pero creo que está muy equivocada». Abrió su portafolio y sacó una carpeta gruesa. «La señora Morales acaba de adquirir una propiedad de $450,000 pagada en su totalidad». El silencio que siguió fue tan profundo que se podían escuchar los pasos de los trabajadores en el piso de arriba. $450,000, susurró Pablo. «Es correcto, y eso es solo una pequeña parte de su patrimonio». Paola se tambaleó como si la hubieran golpeado. «Eso es imposible. Ella no tiene dinero. Yo manejo las finanzas de esta casa. Yo sé...» «Usted maneja las finanzas de esta casa», la corrigió el señor Rodríguez. «No las finanzas de la señora Morales». Pablo me miró como si no me conociera. «Mamá, ¿de qué están hablando?»
Me senté en mi silla favorita por última vez y los miré a ambos. Había esperado este momento durante 5 años. Pablo, durante 40 años trabajé 2 turnos en la fábrica textil. Cada centavo extra que ganaba lo invertía. Cuando tu padre murió, tenía un seguro de vida de $200,000 que nunca te mencioné. Compré acciones de la empresa cuando estaba al borde de la bancarrota, y ahora valen una fortuna. Invertí en bienes raíces en barrios que después se valorizaron. Pablo se dejó caer en el sofá. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Porque quería que fueras un hombre independiente. Quería que construyeras tu propia vida sin depender de mi dinero. Y lo lograste. Te convertiste en un profesional exitoso. Compraste tu propia casa. Formaste tu familia. Pero entonces, ¿por qué vivías aquí como si no tuvieras nada? Miré directamente a Paola, que estaba temblando de furia y shock. Porque creí que esta era mi familia. Creí que me querían aquí porque me amaban, no porque me necesitaran económicamente. Paola finalmente explotó. «Esto es ridículo. Si tenías tanto dinero, ¿por qué actuabas como una anciana pobre? ¿Por qué nos dejaste tratarte como una sirvienta?» Terminé la frase por ella, porque quería ver quiénes eran realmente, y ahora lo sé. El notario interrumpió nuestra confrontación. «Señora Morales, ¿está lista para firmar los documentos de su Nuevo Testamento?» «¿Qué Nuevo Testamento?», preguntó Pablo, con voz estrangulada. «Bueno, considerando que mi familia ya no me considera parte de ella, pensé que era apropiado hacer algunos cambios». Le sonreí a Pablo con tristeza. «No te preocupes, hijo. Sigues siendo mi heredero, pero con algunas condiciones nuevas». El notario desplegó los documentos sobre la mesa del comedor. El testamento establece que el señor Pablo Morales heredará la totalidad del patrimonio de su madre, estimado actualmente en $7 millones, únicamente si se divorcia de su actual esposa antes de 6 meses a partir de la fecha de hoy. Paola gritó como si la hubieran apuñalado. «Eso es chantaje. No puedes obligarlo a elegir entre su madre y su esposa». «No lo estoy obligando a nada», respondí con calma. «Él puede elegir lo que quiera, pero yo también puedo elegir a quién dejo mi dinero». Pablo tenía la cabeza entre las manos. «Mamá, no puedo procesar todo esto». «Pablo». Paola se arrodilló frente a él, con lágrimas de cocodrilo rodando por sus mejillas. «No puedes estar considerando esto en serio. Somos una familia. Tenemos un hijo juntos». «¿Una familia?». Pablo levantó la cabeza, y por primera vez en años vi verdadera claridad en sus ojos. «Paola, acabas de tratar de meter a mi madre en un asilo barato, diciéndoles que no tenía familia que la visitara. ¿Eso es lo que tú llamas familia? Yo solo quería lo mejor para todos». «¡Mentira!», gritó Pablo, poniéndose de pie tan bruscamente que Paola cayó hacia atrás. «Querías deshacerte de ella, y yo te dejé hacerlo». Los trabajadores bajaron las escaleras, cargando la última de mis pertenencias. Matías apareció en pijama, frotándose los ojos somnolientos. «¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tanta gente en la casa?». Pablo lo levantó en brazos. «Hijo, la abuela se va a su nueva casa». «¿Su nueva casa?». Matías me miró con confusión. «¿No te van a llevar al lugar de los viejitos?». «No, mi amor, me voy a mi propia casa. Una casa bonita con un jardín donde podrás venir a visitarme cuando quieras». Paola se incorporó del suelo, con el maquillaje corrido y una expresión de furia que nunca le había visto. «No pienso permitir que mi hijo visite a esa manipuladora. Esto es venganza pura. Estás tratando de destruir mi matrimonio». «Tu matrimonio se destruyó solo», le dije, poniéndome de pie. «Yo solo me aseguré de que no me destruyeras a mí en el proceso». Pablo puso a Matías en el suelo y se acercó a mí. Por primera vez en 5 años, me miró realmente a los ojos. «Mamá, yo no sé cómo disculparme por todo esto». «Hijo, tú eras un buen hombre antes de que ella te llenara la cabeza de veneno. Puedes volver a hacerlo». Paola nos interrumpió con un grito desesperado. «Pablo, no la escuches. Ella está tratando de manipularte con su dinero.
Todo esto es un show para controlarte. Pablo se volvió hacia su esposa y en su mirada había algo que no había visto en años: decepción profunda y final. Paola, durante 5 años te dejé tratar a mi madre como basura. Me convenciste de que estaba perdiendo la cabeza, de que era una carga. Me hiciste creer que meter a mi propia madre en un asilo era un acto de amor. Pablo, por favor. No, se acabó. Quiero que empaques tus cosas y te vayas de esta casa hoy mismo. El señor Rodríguez se acercó a mí discretamente. Señora Morales, todo está listo. ¿Está preparada para irse? Miré por última vez la casa donde había vivido tantos años, primero como dueña, después como invitada y finalmente como sirvienta. Abracé a Matías, quien lloraba aferrado a mi cintura. Te prometo que nos veremos muy pronto, mi amor. Y esta vez nadie podrá impedirlo. Caminé hacia la puerta, sintiendo cómo un peso enorme se levantaba de mis hombros. En el umbral me volví una última vez. Paola, le dije con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Gracias. ¿Gracias por qué?, me gritó histérica. Por mostrarme quién soy realmente. Por recordarme que merezco respeto. Y por enseñarme que a veces la única forma de ganar es dejar de jugar su juego. Salí de la casa con la cabeza en alto, hacia el auto que me esperaba. A mis 64 años, finalmente iba camino a casa. 3 meses habían pasado desde que dejé esa casa, y mi nueva vida se desplegaba ante mí como un jardín en primavera. Mi casa de 2 pisos se había convertido en todo lo que había soñado. Un refugio de paz donde nadie podía tratarme como algo menos que la dueña de mi propia existencia. La mañana del jueves, mientras regaba las flores que había plantado en mi jardín frontal, rosas como las que Paola no me dejaba tocar, vi un auto familiar estacionarse frente a mi casa. Pablo salió, pero no venía solo. Matías corrió hacia mí antes de que su padre pudiera siquiera cerrar la puerta del auto. ¡Abuela! ¡Abuela! Papá dice que puedo quedarme contigo el fin de semana. Lo levanté en mis brazos, aunque mis rodillas protestaron un poco. A los 64 años, abrazar a mi nieto seguía siendo la medicina más efectiva para cualquier dolor. ¿En serio? ¿Y tu mamá está bien con eso? Pablo se acercó lentamente, con una expresión que no había visto en años, humildad genuina mezclada con algo parecido a la paz. Paola ya no vive con nosotros, mamá. Nos divorciamos el mes pasado. Lo miré sorprendida. ¿Tan pronto? Resulta que cuando no tenía a una suegra a quien culpar por todos los problemas de la casa, Paola tuvo que enfrentar la realidad de quién era realmente, y no le gustó lo que vio. Pablo suspiró. Tampoco a mí. Dejé a Matías en el suelo y él corrió inmediatamente hacia el jardín trasero, donde había instalado un columpio bajo el manzano. ¿Y cómo estás manejando todo esto, hijo? Pablo se sentó conmigo en las sillas de mimbre que había puesto en el porche frontal. Mejor de lo que esperaba, honestamente. Es como si hubiera despertado de una pesadilla de 5 años. ¿Y Matías? Está bien. De hecho, está mejor. Sin las tensiones constantes en la casa, sin escuchar a Paola quejarse todo el tiempo, es un niño diferente, más feliz. Nos quedamos en silencio por un momento, escuchando las risas de Matías desde el jardín trasero. Mamá, Pablo me tomó la mano. Necesito pedirte perdón por todo. No solo por los últimos meses, sino por años de no verte realmente. Pablo, no, déjame terminar. Paola no me obligó a tratarte mal. Yo elegí creerle cuando decía que eras dramática, que exagerabas, que estabas perdiendo la cabeza. Elegí la comodidad de tener una esposa que aparentemente tenía todo bajo control, sin preguntarme a qué costo. Apreté su mano. Hijo, las personas manipuladoras son expertas en lo que hacen. Saben exactamente qué botones presionar. Pero tú eres mi madre. Debería haberte protegido, no permitir que te convirtieran en una empleada en tu propia familia. Una lágrima rodó por su mejilla, y por primera vez en años sentí que mi hijo había regresado realmente a mí. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo?, continuó.
Paola se fue de la casa gritando que eras una manipuladora, que habías planeado todo esto para destruir nuestro matrimonio. Pero la verdad es que si ella hubiera sido una buena persona, si realmente me hubiera amado y hubiera respetado a mi familia, tu dinero nunca habría sido un problema. ¿Dónde está ahora? Viviendo con su hermana Carmen. Está tratando de pelear por la mitad de mis bienes en el divorcio, pero considera que la casa estaba a mi nombre antes de casarnos y que tengo evidencia de cómo trató de internarte en ese asilo. Pablo negó con la cabeza. Su abogado le aconsejó que aceptara un acuerdo mínimo. Matías apareció corriendo desde el jardín trasero, con las mejillas rojas de tanto jugar. Abuela, tienes que ver lo alto que puedo columpilarme. Es columpiarme, mi amor. Lo corregí con una sonrisa. ¿Puedo enseñarte después de la cena? Papá dice que vas a cocinar tu famosa lasaña. Miré a Pablo con una ceja levantada. Ah, ¿sí? ¿Y cuándo decidiste eso? Bueno, esperaba que, es decir, si no es mucha molestia. Pablo se sonrojó como un niño. Hace meses que no como comida casera de verdad. He estado viviendo de comida para llevar y cereales. Me reí, sintiendo una calidez en el pecho que no había experimentado en años. Está bien, pero esta vez tú me ayudas en la cocina. Esa noche, mientras Pablo y yo cocinábamos juntos y Matías ponía la mesa, me di cuenta de que esto era lo que siempre había querido, una familia que funcionara como equipo, donde todos contribuyeran, donde mi edad fuera respetada pero no me convirtiera en invisible. Abuela, dijo Matías mientras cenábamos, ¿por qué no viniste a vivir aquí antes? Esta casa es mucho más bonita que la otra. Pablo y yo intercambiamos miradas. Bueno, mi amor, a veces los adultos cometen errores. Pensamos que una cosa va a ser buena, pero resulta que no lo es. Como cuando mamá Paola decía que eras muy vieja para cuidarme. La inocencia brutal de los niños nunca dejaba de sorprenderme. Algo así, sí. Pero tú no eres muy vieja. Todavía puedes jugar conmigo y hacer la mejor comida del mundo. Pablo sonrió tristemente. Tienes razón, campeón. La abuela no es muy vieja para nada. Después de la cena, mientras Pablo lavaba los platos y yo secaba, me atreví a hacer la pregunta que había estado rondando mi mente. ¿Vas a reclamar tu herencia? Pablo dejó de lavar por un momento. ¿Todavía está disponible? Los 6 meses aún no han pasado. Te quedan 3 meses para cumplir con las condiciones del testamento. Mamá, no me divorcié por el dinero. Lo sé, pero eso no significa que no lo merezcas. ¿Y si no quiero el dinero? ¿Y si prefiero que te lo quedes y lo disfrutes? Lo miré sorprendida. Pablo, son $7 millones. Y tú trabajaste 40 años para ganarlos. Son tuyos. Sentí cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. Este era el hijo que había criado, el hombre bueno que había estado escondido debajo de años de manipulación. ¿Sabes qué podríamos hacer?, le dije, secando un plato con especial cuidado. Podríamos ser socios. ¿Socios? Tú tienes tu carrera, Nes, tu casa, tu vida establecida. Pero yo tengo este dinero y muchos años de experiencia. Podríamos invertir juntos, crear algo para Matías, un fondo universitario, tal vez algunos bienes raíces. Pablo sonrió, y era la primera sonrisa genuina que le había visto en años. Me gusta esa idea. Más tarde esa noche, después de que Pablo se fuera a casa y Matías se durmiera en la habitación que había decorado especialmente para él, me senté en mi sala con una taza de té, mirando las fotos familiares que había distribuido por toda la casa. Había fotos de Pablo desde bebé hasta adulto, fotos mías con mi esposo, fotos de Matías en cada etapa de sus 7 años. Pero también había agregado algo nuevo, fotos de mi nueva vida, mi jardín, mi casa, yo sonriendo genuinamente por primera vez en años. Sonó el teléfono. Era un número que no reconocía, pero algo me dijo que contestara. ¿Señora Morales? La voz era femenina, nerviosa. Sí, ¿quién habla? Soy Paola. Por favor, no cuelgue. Por un momento consideré hacerlo, pero la curiosidad pudo más. ¿Qué quieres, Paola? Necesito pedirle perdón.
El silencio se extendió entre nosotras. Finalmente, ella continuó. Sé que no tengo derecho a pedirle nada. Sé que la traté horrible. Pero desde que me fui de la casa, he tenido tiempo para pensar y me di cuenta de que usted tenía razón. Pablo está mejor sin mí. Matías está más feliz y yo me convertí en alguien horrible. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque quiero que sepa que no fue su culpa. Nada de lo que le hice fue porque usted se lo mereciera. Fue porque yo estaba celosa. ¿Celosa de qué? De que Pablo la amara más a usted que a mí. De que Matías la prefiriera. De que usted fuera la mujer fuerte que yo nunca pude ser. Su voz se quebró. Y cuando descubrí que tenía dinero, que siempre había sido independiente pero había elegido quedarse con nosotros, me di cuenta de que yo era la que sobraba en esa familia. No sabía qué decir. Había esperado muchas cosas de Paola, pero nunca una disculpa genuina. No espero su perdón, continuó. Solo quería que supiera que me doy cuenta de quién soy realmente y no me gusta. Paola, le dije finalmente, tienes 38 años. Todavía tienes tiempo para convertirte en la persona que quieres ser. ¿Usted cree? Creo que todos merecemos una segunda oportunidad, pero solo si realmente queremos cambiar. Después de colgar, me quedé pensando en esa conversación. No sabía si Paola realmente cambiaría, pero por primera vez en 5 años había sonado como un ser humano real en lugar de la máscara cruel que había usado durante tanto tiempo. Un año después, estaba celebrando mi cumpleaños número 65 en mi jardín, rodeada de las personas que realmente me amaban. Pablo había traído a su nueva novia, una mujer llamada Sofía que trabajaba como maestra y que había tratado a Matías con genuino cariño desde el primer día. Matías había crecido casi 3 pulgadas y había perdido 2 dientes más, pero seguía siendo mi compañero de aventuras favorito. Mientras cortábamos el pastel que había hecho Sofía, alguien más había cocinado para mi cumpleaños por primera vez en décadas. Pablo se acercó a mí. «Mamá, tengo algo que decirte». «¿Qué es, hijo?» «Sofía y yo nos vamos a casar el próximo año». Miré a la mujer que había traído luz de vuelta a los ojos de mi hijo. «¿Y qué piensa ella de tener una suegra?» Sofía se rió. «Pienso que soy muy afortunada. Ya conozco a Matías y él no para de hablar de lo increíble que es su abuela. Espero que pueda enseñarme algunos de sus secretos de cocina». «¿Y dónde van a vivir?» Pablo sonrió. «Bueno, estábamos pensando, ¿qué te parecería si construimos una casita pequeña en tu jardín trasero? Nada grande, solo algo para que tengamos nuestro espacio pero estemos cerca». Sentí como los ojos se me llenaban de lágrimas de felicidad. «¿Estás seguro? ¿No vas a sentir que estoy interfiriendo?» «Mamá, hay una diferencia entre interferir y ser parte de la familia. Aprendí esa lección de la manera más difícil». Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi porche mirando las estrellas. A los 65 años, finalmente tenía lo que siempre había querido. Una familia que me valoraba, una casa que era verdaderamente mía, y la paz de saber que nunca más permitiría que nadie me tratara como menos de lo que valgo. La pregunta inocente de Matías sobre el asilo había sido el catalizador que necesitaba para recordar quién era realmente. No era una anciana inútil esperando la muerte. Era una mujer fuerte, inteligente y capaz, con mucho amor que dar y muchos años por delante para disfrutar. Y Paola, aunque probablemente nunca lo sabría, me había hecho el favor más grande de mi vida. Me había mostrado que merecía algo mejor. Gracias a su crueldad, había encontrado mi libertad. Gracias a su desprecio, había redescubierto mi valor. Sonreí mientras cerraba la puerta de mi casa. Mañana Matías vendría después del colegio para que le enseñara a hacer galletas de chocolate. Pablo pasaría a cenar como hacía 3 veces por semana desde el divorcio. Y Sofía vendría el fin de semana para que planificáramos su boda. Por primera vez en años, tenía algo que esperar del futuro.
Y todo había comenzado con una pregunta de un niño de 7 años que me había abierto los ojos a una verdad que había estado negando durante demasiado tiempo. A veces, las mejores venganzas no son las que lastiman a otros, son las que te liberan a ti.